Ingresamos a nuestro ciclo de formación acerca de la vida espiritual y los grados de oración. Estamos movilizando algunos elementos que deben interpelarnos en nuestra espiritualidad para poder sondear de algún modo cómo está nuestra espiritualidad hoy por hoy, para poder ingresar en lo sucesivo a aquello que vamos a llamar específicamente los grados de oración. Y lo último que hemos tratado en los dos programas anteriores han sido el primer tipo de errores que la Sagrada Escritura avisora, y lo llamamos errores incitados por el pánico. Aproveché para explicar en los dos programas los tres elementos constitutivos del pánico, y por eso les recomiendo a aquellos que no pudieron escuchar que ingresen a mi canal de YouTube y escuchen el programa del domingo anterior, donde va siempre mi programa. Mi canal es Claudio Rizzo, teólogo, Rizzo con doble Z. Hoy ingresamos en el segundo tipo de errores que la Biblia señala, y son aquellos llamados bien intencionados. Ustedes como yo, a lo largo de los años, habremos oído desde que éramos niños, otros cuando fueron adolescentes, otros cuando fueron mayores, que lo importante es la intención. La palabra intención deriva del verbo latino intendere. Intendere significa lo que sale desde adentro. Pero uno se da cuenta que en los errores que puede llegar a cometer o ya cometidos, la intención no basta. La intención no justifica el fin. Repito, la intención no justifica el fin. Por eso nosotros vamos a trazar dos diferencias, les decía antes de irnos a la pausa musical, de carácter casuístico, o sea que tienen que ver con la conciencia. Recordamos que nosotros hace unos programas atrás hablamos de la conciencia moral y la conciencia religiosa. Hablamos de la conciencia antecedente y la conciencia consiguiente. Hoy nosotros vamos a detenernos nuevamente en la división básica de lo que es la conciencia, sabiendo que esta palabra, que más aparece bajo la denominación sunaidesis en griego dentro del Nuevo Testamento, quiere decir conocer junto con, es decir, es todo aquello que se va entretejiendo en la vida. Y este tipo de experiencia cognoscitiva, llamada conciencia, puede ser moral o puede ser religiosa. La conciencia moral consiste en discernir lo bueno de lo malo desde lo objetivo. Está constituida por la vida moral, por el juicio y por la decisión de una persona. Y la conciencia religiosa, les decía en su momento, a la luz de Gaudium et Spes en el punto 12, consiste en escuchar la voz de Dios. Esto es aplicable para aquellas personas que están en el camino de vida cristiana. A nosotros nos interpela esto. Pero quiero proponerles, después de tener esto como más en claro, hacer una diferencia para entender cuándo la intención puede ser buena, pero tal vez el modo de llegar a, de decir algo, de hacer algo, de expresarse, el modo de presentarse, el modo de reaccionar, el modo de actuar, puede no ser correcto. O sea, a veces hay una gran discrepancia entre la intención y el método. Literalmente, entonces, dijimos que
Intención o intencionalidad es todo aquello que brota de adentro de la persona. Y más de una vez pudimos habernos justificado o no, diciendo, yo lo hice con la mejor intención. Siempre tengan en cuenta el método. La palabra método proviene del griego metajodos. Metajodos quiere decir forma de llegar a. Entonces a veces la intención no es mala para la persona subjetivamente, pero el modo de llegar con esa intención es el incorrecto. Vieron que a veces sucede que la gente dice, y se enojó, no sé por qué. Entonces uno le dice, ¿con qué intención se lo dijiste? No, yo se lo dije con buena intención, claro, pero el modo que usaste, altanero, o bien de levantar la voz, o medio soberbio, o medio irónico, eso es lo que produjo que algo sea realmente un error y que tome ya la forma definitivamente de pecado. ¿Queda claro esto? La diferencia entre intención y método. Y un segundo planteo es que nos demos la oportunidad de distinguir la integridad del hecho, del pecado, del desorden, del error, y la especie. ¿A qué llamamos integridad del pecado? La integridad es un relato libre y voluntario que la persona reconoce. Identifica el objeto material e identifica el objeto formal. Voy a aclarar terminología. ¿A qué llamamos objeto material? A aquello que tratamos. Y objeto formal es aquello que describe la forma de lo que tratamos. Entonces, la integridad del pecado consiste en, como lo anuncia la palabra, confesar ante Dios, básicamente, el contenido en sí. Ese es el objeto material. Luego, todo lo que se desprende, que sería el objeto formal. ¿Qué se puede desprender? Bueno, por ejemplo, las circunstancias que motivaron a que una persona se desordene. Entonces, la integridad del pecado es una. Por ejemplo, alguien se pelea con la suegra y dice, ojalá que se muera. Pero después, al momento de pedir perdón a Dios, bueno, se me escapó eso, pero no quise decir eso. Si uno dijo, ojalá que se muera, tiene que hacerse cargo de la integridad del pecado. No puede desfigurar eso y decir con una autojustificación, no quise decir otra cosa, porque realmente lo que dijo fue ojalá que se muera. Es muy clara la integridad del pecado. O sea, lo material es ojalá que se muera. Después, ¿cuáles fueron las circunstancias que llevaron a decirle esto? Es que ya lo tenía harto, lo tenía no sé cuánto. Habrá que examinar cada situación. No se puede hablar en general porque hay gente que es muy intolerante, nada soporta. Otras cosas sí, realmente son fruto de una superación de la paciencia. Por eso hay que analizar las circunstancias. Si uno no analiza las circunstancias, nunca puede saber el objeto formal de ese objeto material que está analizando. En palabras, ahora simplifico, la integridad del pecado siempre es el contenido, tal cual es, sin darle vuelta a las cosas, sin acrisolar. Si la persona dijo ojalá que se muera a la suegra, dijo ojalá que se muera. De ninguna manera se puede decir, no tuve una mala reacción. Una cosa es una mala reacción, me tiene harto, por ejemplo, y otra cosa es ojalá que se muera. Entonces no sirve de nada autojustificarnos porque es no reconocer lo que hay en el interior. Hay una gran tendencia a la autojustificación, pero no se puede hacer eso ni se debe, porque así vamos a vivir de pecado en pecado.
Para que una persona logre una conciencia más digna de la presencia de Dios, dentro de la experiencia de la vulnerabilidad humana, tiene que asumir la integridad del pecado. Eso es lo que lleva a una persona a pedir perdón. La integridad del pecado. En cambio, si uno no asume la integridad, lo deforma el pecado, incluso si uno acude al sacramento de la reconciliación, en lugar de decir lo que es, da vuelta a las cosas y está aduciendo algo que no fue. No hay nada más lindo que la persona tome conciencia de la integridad del pecado, no de su propia inseguridad o tendencias a desvirtuar la esencia del pecado. Y les decía que a la integridad la íbamos a contrarrestar también en una diferencia que estamos marcando con la especie del pecado. O sea, la especie es la calidad del acto. A eso llamamos especie, a la calidad del acto. Es decir, todo acto comprende un efecto inmediato y un efecto mediato. El efecto inmediato es la reacción. El efecto mediato es las consecuencias de ese desorden. Por eso, cada vez que hablamos de especie del pecado, estamos hablando de la calidad del pecado. Vamos a dar algún ejemplo de calidad. La calidad tiene que ver ciertamente con la intención. Cuando una persona ama, la calidad del pecado que puede cometer siempre se mueve dentro de parámetros acomodables. Cuando esa misma persona comete un pecado contra otra con odio, la calidad del pecado, o sea, la especie del pecado, es dañina. Un ejemplo claro es la envidia. Una cosa es que una persona anhele tener algo de otra porque lo necesita, porque la admira o porque lo desea, porque cree que puede ser bueno para su vida. Y otra cosa es envidiar a la persona, porque la envidia lo que hace con la intención es robar algo. En toda envidia se roba algo, así como se puede plagiar el título de un libro, se puede robar también una idea de un plan de acción, se puede robar también, como empoderarse, algo que alguien quiere hacer con mucho gusto y que lo cuente y lo comparte. Por eso ahí vemos claramente qué es la especie del pecado. Todos los conocimientos que vengo dándoles en este momento, yo los he dado cuando estudié audiendas, que es la materia en que se enseña y se prepara para confesar a los seminaristas avanzados que ya están siendo diáconos. Y cuando yo fui profesor ayudante, al año siguiente de terminar mis estudios, tuve que exponer todo esto con mucho detalle. Y me parece muy contributivo en este momento en que estamos hablando de los errores bien intencionados, tener esta oportunidad de hacer un excursus, o sea, explayarme sobre el tema para ayudarlos a todos los oyentes a que podamos pensar un poquito más de está bien o está mal, se debe o no se debe. Esto es un nivel de profundización que difícilmente lo vamos a encontrar en otro lugar, porque sé a qué me refiero. Por eso les aconsejo siempre que vuelvan a escuchar todo lo que enseño y que tomen nota, porque a lo mejor es la única vez en la vida que pasa por la oportunidad de escuchar este nivel de profundización de los temas que estamos abordando. Doy un paso más entonces. Los errores bien intencionados, entre comillas, son errores que se cometen casi siempre
por ignorancia o por debilidad, como los que acabo de mencionar. Es decir, son errores en los que la intencionalidad es recta, pero se usa un método incorrecto. Siempre cuando analizamos algo que tiene que ver con la conciencia, o bien se dice con la moralidad de los actos, o la eticidad o licitud de los actos, hay que tener en cuenta la intencionalidad, el objeto y las circunstancias. Esos son los tres elementos analíticos que nunca pueden ausentarse en un análisis. Desde una óptica veterotestamentaria, o sea, si acudo al Antiguo Testamento, pensemos en lo que le ocurrió a Moisés en el capítulo 2 del libro del Éxodo. Los voy a ubicar un poquito. Tenía 40 años de edad Moisés. En esta mediana edad Moisés comprende que él es potencialmente capaz de librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, lo hizo a su modo. Ese es el tema que le trajo muchos problemas. Voy a leer el pasaje al que me quiero referir, que es, reitero, el libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra: En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos y comprobó sus penosos trabajos. Vio también cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo analizo este caso, el motivo fue defender lo correcto. Su sangre era hebrea, aunque de cultura egipcia, pero sus buenas intenciones lo condujeron a una tragedia. ¿La tragedia cuál es? El pecado del asesinato, nada más y nada menos. No matar formaba parte de los 10 mandamientos. Moisés pensó que todos comprenderían eso, y esta es otra característica de los errores bien intencionados. Quiero decir, uno piensa que todos nos van a entender, y no es así. Ahí no se cumple la voluntad de Dios. Muchas veces incurrimos en un error bien intencionado, pero no deja de ser un error, y en otros casos un horror, como en este, que es un caso, por supuesto, extremo. Por lo tanto, no hay que cobijarse en las buenas intenciones. Siempre hay que hacer un análisis que sea objetivo de la realidad que a uno le compete. Si estamos hablando de desórdenes personales, el análisis se hace exhaustivamente sobre lo nuestro, teniendo en cuenta estos 3 elementos de la licitud de todo acto frente a Dios. Es decir, cómo se posiciona el creyente frente a Dios. Analice, decía, su intencionalidad, el objeto, que es lo que se desordenó, y las circunstancias que condujeron a eso, para ver si son circunstancias personales, como puede ser la envidia, pueden ser circunstancias personales, como por ejemplo la necesidad. Hay que analizar todo esto y reunir los 3 elementos. Pero de ninguna manera creamos que como lo hicimos con buenas intenciones, Dios nos está perdonando. El análisis tiene que ser objetivo, nunca subjetivo. Tampoco pensar que los demás van a entender. Los demás tenemos que entender objetivamente. Nosotros en la vida cristiana ya sabemos que nuestras armas son las armas del Espíritu. No es ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión no fue avalada por Jesucristo el Señor. Tenemos otras armas, que son fuerzas espirituales,
poderosísimas, ciertamente, empezando por el poder de Dios que no conoce fracaso, ni tampoco caducidad. Luego por el poder de la llena de gracia, la Virgen. Luego el poder de los santos ángeles. Todos basados en la gloria que da al Padre el sacrificio expiatorio de Jesucristo al derramar su preciosísima sangre. La sangre de Cristo es la que engendra la posibilidad de tomar ese poder, y espiritualmente los poderes que provienen de Dios no pueden ser sondeados por ninguna máquina, por ninguna persona, por ninguna computadora. Son cosas misteriosas que se dan. Los hombres pueden tener poderes materiales, pero una persona, si se enferma, aunque tenga todo el oro del mundo, no puede pagar su salud. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente es soberbia y cree que hasta puede con Dios, ¿no? Porque lo que hace Dios es separarse de un alma soberbia. Ya lo vemos por revelación bíblica eso. La humildad siempre va a atraer a Dios. La gente soberbia muchas veces se basa en las cosas materiales que tienen y su vida puede acabar en un instante. Solo teniendo a Dios sabemos que tenemos todo. Todo es Dios. Dios es nuestro todo. Como le decía San Francisco de Asís, tú eres mi todo. En Él encontramos todo. No hay términos de totalidad excepto en Dios. Bueno, creo que esta meditación da para escucharla muchas veces. Ojalá puedan hacerlo entrando en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. A partir de mañana lunes a la tarde se suele subir mi programa al canal para que los oyentes que gusten lo compartan y a su vez profundicen lo que acabamos de compartir. Cerramos este momento de formación en el ciclo de la vida espiritual y los grados de oración. Hoy, la 23ª vez que salimos al aire con la vida espiritual, y lo hacemos con los Celebrant Singers en Su amor te sostendrá. Tristeza en sus manos estarás. Cuando no puedes caminar y tu debilidad te sobrepasa, tu Padre te entiende, pues descansa en su paz. En tu tristeza en sus manos estarás. Su amor te sostendrá en tu necesidad. Dios te abrazará, tu fuerza Él será. Si te inunda temor y duda, pon tu confianza en Él, es tu seguridad, y su palabra nunca te fallará. Su amor te sostendrá.
será si te inunda temor y duda. Pon tu confianza en Él, es tu seguridad, y su palabra nunca te fallará. Su amor te sostendrá. Su amor te sostendrá. En tu necesidad Dios te abrazará. Tu fuerza Él será si te inunda temor y duda. Pon tu confianza en Él, es tu seguridad, y su palabra nunca te fallará. Su amor te sostendrá. Déjame decir cuánto Él te ama. Cuando te ama, seguro en sus brazos estará. En sus brazos